Ok, sí. Entonces les decía que las categorías gramaticales son todas aquellas, la forma en que nosotros clasificamos absolutamente todas las palabras del español. No hay palabra alguna, y literalmente no la hay, que no tenga una categoría o no se clasifique conforme a una categoría gramatical, ¿ok? ¿Cuáles son dichas categorías gramaticales? Pues voy a ir en orden para que no batallen. La primera categoría gramatical es el sustantivo. ¿Sabe alguno de ustedes cuál es el sustantivo, chavos? ¿O les suena que puede ser el sustantivo? ¿Qué, perdón? Ok, bien, ahí les va. El sustantivo es la manera en que nosotros nombramos a las cosas. Vaya, el sustantivo es el nombre de todo lo que existe, es decir, todas las cosas que existan como tal tienen un nombre. Pues bueno, cuando las nombramos o las cosificamos o les agregamos o les tildamos un nombre, estamos hablando que es un sustantivo. El sustantivo es el nombre de las cosas en sí, ¿va? Ahora, antes de decirles cuáles son los tipos de sustantivo, pues habría que ver cuáles son los accidentes gramaticales del sustantivo. Con accidentes gramaticales me refiero al hecho de qué características va a tener siempre un sustantivo. ¿Y cuáles son las dos características que tiene un sustantivo? A los sustantivos los agrupamos de acuerdo a su género y de acuerdo a su número. ¿Cuál es el género y número del sustantivo? El género, pues son dos tipos de géneros que tiene el sustantivo, que es el masculino y el femenino. Mientras que el número del sustantivo es el singular y el plural. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es esto? Cuando nosotros hablamos de que el sustantivo tiene género masculino, normalmente, ¿cómo termina dicho sustantivo? ¿Qué terminación tiene? Y él también. Ajá, cuando puede ser o él, dependiendo de cuál sea el sustantivo. No sé, si nos vamos a una palabra clásica y típica como puede ser alumno, pues sabemos que la terminación o es lo que nos dice que es masculino. En cambio, cuando es femenino el sustantivo, ¿qué terminación tiene? Ah, claro, como aquí pues manejamos de alumna, sabemos que es femenino. Cuando hablamos del número singular, aquí alumno y alumna son singulares, porque si los hiciéramos plurales, diríamos alumnos, es decir, le agregamos ahí la S. Quiere decir lo siguiente: el número en el español solamente puede ser modificado principalmente de dos maneras, si es agregando S o ES al final de nuestro sustantivo. Y el género puede ser marcado simple y llanamente por la terminación o la terminación A en el caso de que sea femenino. Si habrá algunos sustantivos que por estas dos características no podamos darles tanto si es masculino, femenino, plural, singular, sino nos tenemos que apoyar en otra categoría gramatical, pero eso ahorita se los explico, ¿va? Ahora, es muy curioso que esto del sustantivo me permite aportar un pequeño apunte al tema, que es lo siguiente. Por ejemplo, en alumno, en alumna, en alumnos, si hubiéramos puesto, por ejemplo, no sé, alumnillo, si hubiéramos puesto, por ejemplo, alumnazo, hubiéramos puesto alumnado, pues yo sé que me sigo refiriendo, a pesar de que son distintos tipos de sustantivo, yo al menos sé que me refiero como a la misma noción, que es hablar de un alumno, ¿no? Si yo digo alumnillo, me estoy refiriendo a que pues puede ser en tono de que pues, es pequeño, o en algunos casos como de manera coloquial de decirles, como para que no sea tan formal, como manera de dirigirse a un alumno. Si digo alumnazo, ¿a qué me estoy refiriendo? Es un muy buen alumno. Muy buen alumno, sí, es un alumnazo, o sea, que le está dando como ese valor superlativo de que es muy bueno. Si yo digo, por ejemplo, alumnado, ¿a qué estoy haciendo referencia? A todos los alumnos. A todos los alumnos, claro, muy bien. Fíjense, a pesar de que son tipos de sustantivos diferentes,
¿Qué parte de mi palabra me permitió entender que a pesar de que el concepto cambiaba un poco al final, qué es lo que lo hace diferente? Para empezar, fíjense, yo en todas las palabras mantengo la misma raíz, que es el alum, es A-L-U-M-N, y así se mantienen todas, ¿va? A esta parte invariable de mi sustantivo o de la palabra se le conoce como lexema, porque el lexema es la raíz invariable que tienen las palabras y que de cierta manera a mí me permite entender a qué me estoy refiriendo. Gracias a este lexema en alumno, alumna, alumnos, alumnillo, alumnazo y alumnado, yo en todo momento supe se refiere a algo de alumnos. Pero la terminación, que es la O, la terminación A, la terminación OS, la terminación IO, la terminación ASO, la terminación ADO, eso ya fue lo que le cambió el significado, el sentido a mi palabra. Lo que quiere decir que aquí estoy hablando de esta parte, que es la mínima de significado que tiene una palabra, se le conoce como morfema. Lo que nos lleva entonces a la siguiente conclusión. El lexema es la raíz invariable que tiene la palabra y el morfema es la unidad mínima que aporta significado a mi palabra. Lo que quiere decir que, ¿cuál es ese significado? Lo que ustedes mismos me dijeron hace un momento. Pues alumno es singular femenino, alumno masculino singular. Alumnos, pues sé que es en plural masculino. Alumnillo, pues quizá una manera coloquial o simple de referirte a un alumno. La terminación ASO, pues fue lo que usted les permite decir, pues es que es muy buen alumno. O la terminación ADO, pues que te refieres a todos o al conjunto de alumnos. A eso se le conoce como morfema, porque fue esta unidad mínima la que me aportó significado a mi palabra. Y esta que es A-L-U-M-N se le conoce como lexema, porque independientemente del morfema, la palabra se mantuvo bajo un mismo criterio, un mismo sentido. ¿Bien? Y todas las palabras lo tienen. Por ejemplo, si has agarrado, no sé, la palabra, otra fácil, maestro. Puedo modificar y poner, no sé, maestras. Puedo modificar y poner maestría. Puedo aplicar y decir, ¿cuál otra puedo derivar? No sé, si quiero otra vez maestrazo. Y ya sé que estoy refiriéndome a lo mejor a distintos tipos de sustantivo, pero yo sé que se refiere como a una misma noción que implica un grado de enseñanza, un grado de que alguien le enseña X o Y cosa a otro individuo. Pues bueno, es gracias a mi lexema y pues ya mi morfema es lo que me va a cambiar el sentido de la palabra. ¿Okay? Y los morfemas y lexemas pues aplican en los verbos, aplican en los adjetivos, aplican en diversas categorías gramaticales, pero pues a partir del sustantivo me gustó habérselos explicado una vez, ¿va? Entonces, ¿dudas del lexema y morfema, chavales? Bien, entonces, y en cuestión de género y número del sustantivo, ¿alguna duda? Que de todos modos esto lo voy a retomar un poquito más adelante cuando les explique el artículo. Va. Ahora sí, habiéndoles explicado estos accidentes gramaticales del sustantivo, ahora vamos a ver los tipos de sustantivo que pueda haber. Los tipos de sustantivos se los voy a agrupar por pares. Quiere decir que vamos a estar viendo si es contrario uno del otro, si para que lo vean como en cuestión de contrastes y se les sea más fácil recordarlos. Mi primer par de sustantivos que es conveniente que los puedan clasificar de acuerdo a esta tipología es si su sustantivo es propio o su sustantivo es común. ¿Y cómo es esto? El sustantivo propio se va a referir pues, a los nombres propios de personas, ¿no? de lugares, sea municipios, sean estados, sean capitales, sean ciudades, sean países, sean continentes. Todo eso es mi sustantivo propio. Es decir, pueden ser los nombres de personas o los nombres de lugares. Es decir, si ustedes cada uno me dice su nombre, pues serían su sustantivo propio. Sería Aarón, sería Sheila, sería Jair. Esos son sustantivos propios. Michelle es un sustantivo propio. San Luis Potosí, México, Bélgica, Oceanía, Marruecos, Afganistán, Kazajistán, todo eso son sustantivos propios.
¿ok? No hay mayor problema con ello. Lo único que deben de considerar, y es algo muy importante que a veces se olvida, es que ¿cuál es la regla ortográfica que implica el uso de sustantivos propios? ¿Qué tienen que ponerle al inicio al sustantivo cuando es propio? Mayúscula. Mayúscula inicial, claro, sus nombres propios, todos mis nombres, sea cual sea el país y lugar y todo eso, pues va a ser con mayúscula inicial siempre. ¿Okay? Y de hecho es una ventaja que el que ustedes lo pongan o el que ustedes pidan identificar sustantivos propios, pues ya con que vean que es mayúscula, pues va a ser más fácil como tal, ¿va? Ahora ya si vemos los sustantivos comunes, pues está bien fácil y bien simple decir, pues los sustantivos comunes son todos aquellos que no son sustantivos propios. Y esta es la clasificación así más simple y más elemental, que de hecho desde primaria a los chavitos se les empieza a enseñar así, sustantivos propios comunes. Pero no implica que nada más exista esta clasificación, esta categorización del sustantivo. ¿Por qué? Porque aquí es donde ya va a empezar lo bueno. Tengo sustantivos que pueden ser animados o inanimados. Inanimado. ¿Qué quiere decir? El sustantivo animado es aquel que tiene movimiento por voluntad propia y el sustantivo inanimado es aquel que no tiene movimiento por voluntad propia. Es decir, cualquier objeto estático es un sustantivo inanimado, pero vamos a puntualizar cada uno. ¿Ejemplos de sustantivos animados que puedan decir? Perro. Ok, perro. Bien, ¿cuál más? Perro. Ya veo. Perro. Vaca. Vaca. Cualquier animal, de hecho, vaca, jabalí, no sé, por ejemplo, ya si hablamos de seres humanos, de individuos, pues no se puede poner niño, puedes poner, no sé, asaltante, traficante, etcétera, etcétera. Pues bueno, esos serían mis sustantivos animados. E inanimados, pues agarren cualquier objeto que no se pueda mover, no sé, cargador, borrador, sabanco. ¿Y un personaje inventado sería inanimado? Esa es muy buena pregunta. Dependiendo, ¿cómo qué personaje te refieres, Shira? No es una caricatura o un anime. ¿Naruto? Ok, Naruto, sustantivo propio. Es un nombre como tal, igual si agarramos, no sé, Luffy, si agarramos, no sé, ya de otras, Alvin, si agarramos, Dexter, si agarramos X o Y, son sustantivos propios porque son su nombre. Pero, por ejemplo, a lo mejor te hice esa pregunta porque pensé si te referías a sustantivos como dragón, como Pegaso, como Fénix, que son seres mitológicos. Ahorita les explico en qué categoría entran. Pero si tú te refieres a ese personaje de caricatura de anime o de un libro, de lo que quieras, pues bajo su nombre propio, entonces es un sustantivo propio. Y de hecho se respetan las reglas, ¿no? De que va con mayúscula inicial. ¿Ok? Bien. Entonces, animado e inanimado no hay tanto problema aquí. Ahí nada más lo único que les puedo recomendar es que no se vayan con la finta de que el sustantivo animado tenga que referirse a seres vivos, porque pues si agarramos por ejemplo una flor, un árbol y todo eso, pues a pesar de que son seres vivos, pues no tienen movimiento por voluntad propia, por eso entrarían como inanimados. O no vayan a pensar, pues un coche se mueve, pues va a ser animado, no, porque un coche no lo hace por voluntad propia, igual se necesita de un humano que haga el movimiento o que impulse a este coche, a esta bicicleta, etcétera, etcétera, que lo haga, ¿va? Esa sería mi segunda clasificación, no sé si haya dudas. No. ¿No? Bien, luego tenemos los sustantivos concretos y los sustantivos abstractos. ¿Cómo será esto? Chequense. Sustantivos concretos literalmente es que son tangibles, que los pueden tocar. Bien, así si nos vamos a algo simple, serían que pueden tocarlos, que son tangibles. Es decir,
botella, cubrebocas, playera, pintarrón, cámara, qué sé yo, techo, mochila, no sé, zapatos, etcétera, etcétera, serían sustantivos concretos. No se pueden apuntar el que quieran. Pueden poner silla, pueden poner moneda, pueden poner, bueno, moneda en el sentido de que sea el objeto, la monedita en sí, porque si hablamos de moneda, por ejemplo, en un concepto ya más general, ahí cambia el tipo de sustantivo. Ahorita vamos a eso. Puede ser silla, moneda, plumón, sudadera, etcétera, etcétera. ¿Va? Pero entonces aquí, ¿cuál sería un sustantivo abstracto? ¿A qué les suena o qué creen que sea un sustantivo abstracto? Será algo que no es tangible. Ok, que no es tangible, que no tiene forma definida y que existe como concepto, pero no tiene, como les digo, una forma definida y pues no es tangible. ¿Va? Quédense mucho con esa idea de que no tiene forma definida y que es un concepto en sí. ¿Cuál podrían decirme que es un sustantivo abstracto? Una nave extraterrestre. Extraterrestre, como algo abstracto. Es bien interesante porque por ahí entraría lo extraterrestre, entraría lo de dragón, Pegaso, etc. No cuentan como sustantivos abstractos porque en sí les estamos dando una forma definida. O sea, un extraterrestre sabemos que va a tener tales características. Por ejemplo, un dragón tiene tales características, un Pegaso, un unicornio, un duende, etc. ¿Okay? No sean abstractos porque de cierta manera son sustantivos, sí, pero que sí podemos darle cierta forma definida. ¿Okay? Entonces, ¿cuál será un sustantivo abstracto? ¿Cómo creen que sea? Piensen. Okay, vamos a hacerlo un poco más práctico. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo se sienten ahorita? Díganme cómo se están sintiendo, lo que sea. Ya ¿cómo te sientes hoy? Pues. Bien. Ok, bien. Muy rápido. Ok, ¿saben cuál es el sustantivo que se deriva de ese adjetivo que es bien? ¿Saben cuál es ese sustantivo? Por ejemplo, Yair está bien, pero puedo decir que Yair tiene bienestar. ¿Ok? Ese bienestar es un sustantivo abstracto. Shadai, ¿cómo te sientes hoy? Tranquilo. Ok, tranquilo. Ese es mi adjetivo, ¿va? Para que, de hecho, hasta nos sirve para practicar diferencia entre sustantivo y adjetivo. ¿Cuál sería el sustantivo que yo derivo de la palabra tranquilo? Tranquilidad. Ese es un sustantivo abstracto. ¿Ok? Tranquilidad no tiene una forma definida, es un concepto, no es algo tangible, no lo percibimos por la vista tampoco, sin embargo yo sé que es una manera de nombrarle algo. Tranquilidad es un sustantivo abstracto, bienestar también lo es. ¿Cuál otra se les ocurre? Felicidad. Felicidad, claro, felicidad es un sustantivo abstracto. ¿Qué más? ¿Cuál más? Tristeza, soledad, melancolía, depresión, angustia, enojo, ansiedad, ¿cuál más? Bueno, digo cosas más bonitas, ¿no? Alegría, entusiasmo, rabia, rencor, etcétera, etcétera, ¿no? El tiempo puede ser abstracto. El tiempo es el sustantivo más abstracto que existe, ¿no? Es el mejor ejemplo de lo que es un sustantivo abstracto, porque es un concepto que no podemos definir bajo una forma, bajo una cuestión tangible o visual, pero existe como tal. Si lo sintetizamos, todos esos sustantivos que pueden pensar lo están mencionando en este momento, un sustantivo abstracto entonces se refiere a todos los sentimientos, emociones,
valores, por ejemplo, que existen o que nombramos, y por eso son sustantivos abstractos como tal, ¿va? Por ejemplo, ya si hubieran agarrado, no sé, una materia de español, matemáticas, filosofía, literatura, son también sustantivos abstractos, porque nada más son los nombres que tienen dichas materias, dichas disciplinas, y es una manera de nombrar a ese concepto netamente abstracto, ¿va? Ok, ya, no sé, pueden haber mencionado, no sé, emoción, pueden haber, literalmente, el sustantivo referido a sentimientos, emociones y valores. O sea, estas tres palabras como sustantivos son totalmente abstractos. Y ya si mencionan tipos de, por ejemplo, bienestar, no sé, habíamos agarrado, qué sé yo, respeto, honestidad, confianza, valentía, etcétera, etcétera, pues también son sustantivos abstractos, ¿va? ¿Dudas de esto? Muy bien. Luego tenemos en otro par de tipos de sustantivos los sustantivos contables y los sustantivos no contables. ¿A qué se refiere cada uno? ¿Qué creen que sea? No sé si lo ubiquen por ahí, que recuerden cosas de primaria, secundaria, o hasta inclusive si por ahí han tomado inglés, lo han llevado, hasta también por ahí es justamente igual. ¿A qué les suena que sea un sustantivo contable o no contable? Las cosas que se pueden contar y las que no. Exactamente, lo que puedes contabilizar, lo que puedes manejar bajo ese criterio y los que no. Sustantivos, vámonos con los no contables, porque si ya manejamos los no contables, pues todos los demás que no mencionemos van a ser contables. ¿Qué puede ser no contable? El agua. ¿Cuál? El agua. Agua, no contable. ¿Cuál más? Los granos de arena. La arena. ¿Qué más? Sustantivo agua, sustantivo arena. ¿Qué otro? El aire. Aire, por supuesto. Y estuvo, de hecho, ¿cuál más? ¿Cuál más? Dígame más. Fuego. Fuego. Fuego no contable. ¿Qué otro? Literalmente, si los agarro y que me reciten la tabla periódica, todos esos son cuestiones no contables, no sé, gas, oxígeno, nitrógeno, carbono, silicio, y ya no me sé más cosas. Ustedes deben saber, yo ya esos son conocimientos que dejé olvidados, pero ustedes sí se los deben traer a la mano, ¿no? Todos esos son no contables. Y ya si manejamos contables, pues, ¿qué puede ser contable? Pues, no sé, borrador, plumón, bote de basura, no sé, ya si pues, un jabón, ¿qué más? Una cartera, etcétera, etcétera, pues ya son contables, ¿no? Aquí no hay tanto problema. Ya si, por ejemplo, esto es muy interesante, el sustantivo cabellera. ¿Cabellera qué será? ¿Contable o no contable? Contable. Ok. ¿Y cabello? Contable. Contable. Sí, de hecho sí, las cabelleras. Ahí está. Ya si habíamos dicho, bueno, ahorita les pongo más, ¿va? Ok, contable y no contable. Bien. ¿Dudas de este? No. Ahora, siguiente tipo de sustantivos, igual manejándolo en esta cuestión de pares, los sustantivos individual y el sustantivo colectivo. Bien, ¿cómo se maneja esto? Sustantivos individuales, pues literalmente te refieres a los individuos en sí, ¿va? No sé, si veamos o mencionamos, no sé, alumno, si mencionamos, no sé, ingeniero, si mencionamos músico, si mencionamos, no sé, delincuente, son sustantivos individuales, pero entonces, ¿cuáles serán los sustantivos colectivos? Los sustantivos colectivos son aquellos que se refieren a que en sí el sustantivo ya te guarda o ya te da una noción de que es un grupo o un conjunto de cosas iguales o similares. O sea, es un conjunto de. Si ustedes quieren llegar a encontrar cómo es un sustantivo colectivo, solamente vean y digan, ok, X sustantivo es colectivo porque es un conjunto de, y prosiguen, ¿va? ¿Cuál será un sustantivo colectivo?
que puedan ubicar. Podría ser un conjunto de músicos. Ok, ¿cómo se le llama un conjunto de músicos? ¿Orquesta? Puede ser orquesta, claro. Orquesta es un sustantivo colectivo porque fácilmente ya me dicen un conjunto de músicos, pues es la orquesta. Bien, ¿qué otro? Un equipo de fútbol. Ok, equipo totalmente es un conjunto de individuos, ya dependiendo del deporte sigue siendo equipo, es colectivo. Muy bien, ¿cuál más? Yo por aquí en anteriores ejemplos les puse, por ahí tienen un colectivo. Squad, claro, sería colectivo. Aunque no está en español, pero es colectivo. ¿Cuál más? ¿Escuela? Escuela. ¿Escuela es un conjunto de qué? No sale, ¿verdad? Porque no es colectivo, escuela. De hecho, esa es una comprobación sin quererlo, ¿no? Si ustedes mencionan sustantivos, apliquen esa cuestión lógica. Ok, tal sustantivo es un conjunto de, y luego les voy a dar la respuesta. Es como el proceso inverso, ¿no? Hace un momento ya decía, ok, un conjunto de músicos, llegamos al colectivo que sea orquesta. O decimos un equipo, ok, un equipo es un conjunto de personas, individuos que juegan en conjunto, ¿no? ¿Cuál más? De estos, ¿cuál sería mi colectivo? Alumnado. Alumnado, claro, muy bien, porque alumnado es un conjunto de alumnos. ¿Alumnos sería sustantivo colectivo? Ya no sería un grupo. Exacto, ya no sería un grupo, nada más estamos pluralizando un sustantivo individual y ya, pero sigue siendo individual. Esto es muy importante por lo siguiente: el hecho de que tu sustantivo esté en plural, como no sé, alumnos, como puede ser maestras, como puede ser, no sé, perros, etcétera, no implica que sea un sustantivo colectivo, simplemente lo estamos pluralizando. Y además que no te saldría como esa suerte de comprobación que tenemos. Yo si digo perros, pues digo, no, perros es un conjunto de perros, no tendría sentido, ¿ok? Pero si podemos llegar a un colectivo, un sustantivo colectivo de perro, ¿cuál sería? Caninos es un conjunto de... Ajá, no saldría tampoco. Caninos. ¿Cuál sería el sustantivo colectivo que se refiere a perros o animales caninos? ¿Cómo le llamamos a ese colectivo? Jauría, ese sería otro sustantivo colectivo. Bien. ¿Cuál otro se les ocurre? Una camada. Una camada, ¿qué sería? Un conjunto de... Bueno, depende, ¿no? Ok, depende, pero normalmente es de que nacen en... De una misma madre. Ajá, en un conjunto, nace un grupo de animales, mamíferos que nacen de la misma madre. Bien. ¿Cómo le llamamos al conjunto de aves, de pájaros? ¿Cómo se le llama? Barbada. Barbada, bien. Por ejemplo, al conjunto de platos, vasos, cubiertos. No sería atrás, es que ¿cómo lo pongo en una cuestión? Normalmente la manera en que es esa cosa que siempre nada más usa en Navidad o Año Nuevo y jamás la volvemos a tocar en nuestra vida hasta el siguiente Año Nuevo o Navidad. No empieza con V. Vajilla, porque la vajilla es un conjunto de, por ejemplo, cuando salimos a las calles y vemos ahí los cables, los postes, todo eso, pues comprende o se refiere a un conjunto de cosas, que en este caso es el alumbrado. Alumbrado también es un sustantivo colectivo, ¿ok? Pero vean esa diferencia. Ahora, por ejemplo, ¿es válido pluralizar un sustantivo colectivo? Es decir, si yo digo equipos, si digo jaurías, si digo camadas, si digo orquestas, si digo parvadas, ¿es válido? Sí, sería válido, claro, pero lo único que puntualizaríamos es que si yo digo jauría, me refiero a un conjunto. Pero si digo jaurías, entonces ya estoy hablando de 2, de 3 o más conjuntos, igual de varias cosas, ¿no? O sea, sí es válido, pero lo único que cambia es el concepto en sí. Si yo digo jauría, ok, es un solo conjunto. Si digo jaurías, ya serían diversos conjuntos, ¿va? Ok, ¿dudas del sustantivo individual y colectivo? No. Muy bien. Último tipo de sustantivo,
sería el sustantivo compuesto, que literalmente, como su nombre lo dice, se compone de dos palabras para formar dicho sustantivo. ¿Va? ¿Cuál se les ocurre? ¿Cuál podrá ser un sustantivo compuesto? Cuando traen lápiz y se les acaba la punta, ¿utilizan un? Pensé que sería un exacto. No, claro, que sería un sacapuntas. No, es un sustantivo compuesto que se compone de la palabra saca y puntas. Bien, ¿cuál más? Destornillador. ¿Destornillador? No sé. No sería, porque ahí se compone, formalmente hablando, destornillador se compone de lo que es un prefijo, que es el des, que implica que quitas o sustraes algo ya referente a la siguiente palabra, que sería atornillador, que sería tornillo. Ahí más bien es una cuestión de prefijos aplicados a la palabra, que es como cuando dicen exalumno, que es cuando dicen, por ejemplo, anticonstitucional, antítesis. No son sustantivos compuestos, porque más bien ahí se utilizan prefijos que tienen un sentido. ¿Vale? Eso es otra cosa, pero ¿cuál será entonces un compuesto? Sacapuntas, cuando están en un juego de guerra y utilizan eso que para quemar al adversario, utilizan un lanzallamas, claro que sí. ¿Cuál otro? Paraguas. Paraguas, bien, lanzallamas, paraguas, ¿cuál más? Podría ser automóvil. Automóvil, ahí pasa lo mismo de que es una cuestión de prefijo, el auto, prefijo como auto, de que se mueve pues como automatizado. Ahí es más bien una cuestión de prefijación, que de cierta manera es plausible relacionarlo, ¿no? ¿Cuál más? Antiderrapante. Ese también es lo que les decía, como es una cuestión de prefijos, el antiderrapante ya no sería compuesto, es más bien ahí es parte de la raíz, o se tiene la raíz y ya le agregas el prefijo y es diferente. Y aquí, si se fijan, son dos palabras que individualmente tienen sentido, pero ya por sí solas, o ya en conjunto, pues te ponen una palabra. Por ejemplo, yo tengo mi palabra que es lanza, o el verbo lanza, que es arrojar algo. Tengo mi palabra llamas, que es pues, literalmente las llamas en sí, no hay manera más de explicarlas, pero ya si las uno a una sola cosa, una sola idea, que sería pues este objeto que sirve para disparar llamas. Cuando están armando con varias piezas una figura y la forma, ¿cómo se llama eso? Que viene de la palabra de que pues sirve para romperle la cabeza. Sería un rompecabezas, claro que sí. Por ejemplo, el saltamontes, sustantivo saltamontes sería también una cuestión de un sustantivo compuesto. ¿Va? En los autos también hay limpiabrisas. ¿Cuál limpiaparabrisas? Limpiabrisas son. Sí, ¿cómo se? ¿Si es limpiabrisas o limpiaparabrisas? Ajá, y claro, sería compuesto, por supuesto, claro. ¿Cuál otra es? Ahorita se me va a venir otra palabra, además de limpiaparabrisas, pero sí también sería compuesto, ¿vale? No sé si hay dudas de esto. Bien, esos son todos mis tipos de sustantivos que puede haber. Ahora presten atención. Si analizamos, por ejemplo, un sustantivo como sacapuntas, ok, es un sustantivo compuesto, pero también puede ser un sustantivo individual, pero también puede ser contable, puede ser concreto, puede ser inanimado y al final pues es común. O sea, quiere decir que dependiendo del sustantivo, pues puedes agruparlos en los distintos tipos. Claro, no les digo que forzosamente se graben todos, así de que, pues este sustantivo es tal, no. Con que sepan dos o tres, o que siempre puntualicen, lo de ley que siempre deben de saber, y no confundir sustantivos, es tener bien claro cuando son propios
cuando son, por ejemplo, concretos y abstractos, cuando son no contables, cuando son colectivos y cuando son compuestos. Entonces, esos son literalmente o necesariamente los que deben de saberse de rigor, de ley, porque ya sabiéndose esos, pues ya es más fácil como manejar por los contrastes cuándo es uno y cuándo es el otro. ¿Ok? Los que sí de plano, por ejemplo, si yo agarro, no sé, mi sustantivo tristeza, ok, tristeza es abstracto, obviamente sería inanimado, obviamente tristeza sería contable o no contable. No contable, por supuesto. Obviamente podría ser, no es compuesto ni nada. Hay que decir que pues, tiene 2 o 3 categorías. ¿Va? El que sí de plano no puede tener, puede ser varios tipos de sustantivos, es el propio. El sustantivo propio es propio y se acabó. No puedes decir, propio y va a ser abstracto, no, para nada. Este es el único. Pero todos los demás pueden tener cierta variedad, como puede ser, ok, el borrador, el cargador es inanimado, pero pues también es concreto. No sé, digo, saltamontes, ok, es compuesto, pero sería animado, ¿no? Para que lo consideremos bien. ¿Dudas aquí? Se supone que el propio es para lugares, ¿no? Ajá. Y supone que el abstracto es para algo que no sabemos cómo es. Entonces, bueno, va a sonar medio tonto, pero entonces la Atlántida, ¿cómo sería? Sería un sustantivo propio. Porque Pero sí, sería algo que nadie sabe cómo es. pero al menos hay un concepto o una idea detrás de ella de que cuando la manejas es propio porque se refiere al nombre de un lugar, a un continente que se supone que alguna vez existió. Y a pesar de que no sepamos cómo es o algo, al menos existe el concepto detrás de que, o la idea o la noción de que es una ciudad conformada por edificios, monumentos, personas y demás. Y como está en mayúscula, pues es propio. Y así nos quitamos de broncas, ¿no? Porque ya te refieres al lugar o al nombre propio. ¿Qué más? A raíz de esa, no sé si tengan alguna otra pregunta. Por ejemplo, si pensamos, no sé, en el sustantivo, no sé, si hablamos de los atlantes, dices, es un individual, porque es la manera de referirse a las personas que supuestamente viven en Atlántida. Ahora, por ejemplo, lo que les decía hace rato, si yo pongo el sustantivo, vamos a ponerlos mitológico, por no decir tipo Caballeros del Zodiaco, vamos a poner otro mitológico. Mencionamos Hades o mencionamos Medusa. ¿Qué ese tipo de sustantivos serían? Hades y Medusa. Claro, propios. Desde ya dices, ok, es el nombre propio de esos dioses. Y de hecho, ¿qué hubiera pasado si yo Medusa lo hubiese? Ya saben, yo escribo con mayúsculas todo, pero imaginen que todo es minúscula, ¿no? Medusa la dejo con minúscula. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Ya me estoy refiriendo a este ser mitológico que tenía su cabello con serpientes, que si lo mirabas te convertías en piedra. Ahora me estoy refiriendo a que a una medusa, a un animal que habita en los mares, ¿no? Y entonces en ese caso, de medusa en mayúscula, que era un sustantivo propio, ahora medusa en minúscula me estoy refiriendo a un sustantivo de qué tipo. ¿Como un animado? Puede ser animado, puede ser Contable. puede ser contable, puede ser individual, no hay problema ahí. ¿Okay? Ahora, este también es muy, muy interesante. Sustantivo Dios. ¿Qué tipo de sustantivo es? Propio, claro, pero entonces, si yo lo escribo así, ¿qué sería? Yo iba a decir abstracto, pero Se iba a ser abstracto, pero no, es interesante. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Shadi? porque todos tenemos una figura de cómo podría ser. Claro, por ejemplo, si yo les digo, independientemente de cuál mitología, el dios de la muerte, o el dios del trueno, el dios del sol, cada mitología dirá, no, pues el dios del sol, pues ya tengo, no sé, Apolo en la mitología griega. Si yo digo, por ejemplo, el dios del trueno, pues en la mitología nórdica, pues Thor. Serían entonces sustantivos individuales porque es la manera en que individualizamos a los distintos dioses. No sé,
Hades, dios del inframundo, obviamente ese Hades con mayúscula, pero dios del inframundo, Dios ya lo tendría que poner con minúscula porque es una manera individual de referirme a ellos. Dios con mayúscula, que es como se utiliza en el cristianismo, en el catolicismo, sí sería un sustantivo propio, porque de hecho, hasta ideológicamente en la Biblia y las personas que profesan esta religión, no sé si les ha pasado que hasta dicen, no, es que escríbelo con mayúscula, o cuando te refieres a Dios debe ser con mayúscula, porque es la manera en que ellos individualizan o le dan como ese sentido de autenticidad a lo que es único ese Dios. O sea, puedes decirle Yahvé, puedes decirle Jehová, puedes decirle como quieras, pero el hecho de ponerlo con mayúsculas es precisamente eso, para entender que es un Dios único, que es del mismo principio de por qué todos nosotros tenemos nombres, pues porque se supone que somos únicos y irrepetibles en este mundo. Claro, podrá haber 10.000 Michelle en todo el mundo, pero se supone que este Michelle es diferente al otro Michelle, otro Michelle, otro Michelle. Y así es el mismo principio que desde el lenguaje mismo, pues estas personas dijeron, pónganlo con mayúscula para diferenciarlo de los otros dioses y hasta para dar el sentido de que este Dios es el único y verdadero y los de las demás mitologías, ¿no? Por ejemplo, si se ponen a ojear o a leer la Biblia, desde el sentido literario, que de hecho es entretenida, verán que nunca se refieren a ningún otro Dios, para empezar, y siempre es con mayúscula, siempre. Ya si lees algo, no sé, de los egipcios, de los japoneses, de los griegos, pues ya ves que tienen dioses de diferentes tipos y lo manejan mucho con minúscula, porque o sea, ya son tantos y varios que no es necesario ponerlo como nombre propio, porque los dioses en sí ya tienen su nombre propio, sea Anubis, sea Ra, sea Izanami, sea Materasu, etcétera, etcétera. Todo eso sería ya como nombres propios, ¿va? Ok, les pregunto, les digo varios tipos de sustantivos. Dejen pausa la clase porque aquí a los que me están viendo, ahorita les pregunto bien.